para poderles colgar la clase en el canal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos estamos de acuerdo en que vamos a estar en grabación. ¿Ok? Muy bien. En este momento les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que ustedes se vean o vean mis pantallas. Y en este momento vamos a buscar la presentación de ustedes. Que no sé dónde está. No mentiras. Ya voy a buscarla. Este es. Muy bien. Ok. Entonces. Muy bien. En este momento se están viendo lo que yo estoy viendo, la presentación. Sí, profe, que son micronutrientes. Muy bien, dice que es ¿qué es un oligoelemento? Oligoelemento. ¿Listo? ¿Todos lo están viendo, chicos? ¿Todos, todos, todos? ¿O hay alguien que no lo vea? Sí, profe. Muy bien, entonces hoy vamos a ver qué son oligoelementos. Y como lo dice la palabra abajo, son micro, como lo dice la palabra micro, muy pequeñitos, nutrientes muy pequeñitos. O no tal vez muy pequeñitos, sino que se necesitan en cantidades muy pequeñas. ¿Ok? Entonces, como lo dice su definición, dicen son metales o metaloides presentes en dosis muy pequeñitas en los seres vivos. Tanto su ausencia como su exceso son perjudiciales para el organismo. Es decir, ni pueden faltar, ni pueden estar en exceso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cómo se encuentran ellos en la naturaleza. Es decir, cómo es su estructura. Entonces, algunos de ellos los encontramos en sales, como el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, hierro, y algunos de ellos los podemos encontrar en forma elemental, es decir, como el elemento, como el átomo que nos dicen en la tabla periódica que está. Entonces, por ejemplo, en forma de sales, como el cloruro de sodio, que es la sal común de mesa, como el sulfato de hierro, que es el que se utiliza en clínicas, tienen un papel estructural y se encuentran en el organismo formando las estructuras, es decir, las sales, ya sea disueltos o en los líquidos del organismo formando parte de las proteínas, es decir, haciendo parte importante del protoplasma, de los huesos, de los dientes, donde tenemos calcio y tenemos fósforo, o de los fluidos corporales, donde tenemos cloro, potasio, sodio, o en la sangre, donde tenemos hierro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos normalmente en la naturaleza los encontramos en forma de sales, pero en nuestro cuerpo o están en forma de sal o están ellos solitos, es decir, ionizados. ¿Ok? Ay, Dios, muy bien. Entonces, también los podemos encontrar en forma elemental, en la naturaleza. En su forma elemental, ¿qué hacen? Intervienen en la regulación y el equilibrio de las funciones respiratorias, digestivas, neurovegetativas y musculares, y en las funciones metabólicas, entre otras. ¿Cuáles podemos encontrar en forma elemental? El hierro, el manganeso, el flúor, el yodo, el cobre y el cromo. Entonces, todos estos elementos que ustedes ven aquí, que son metales o metaloides, y que necesitamos en una pequeñísima proporción, en una pequeñísima cantidad, se llaman micronutrientes o también son conocidos como oligoelementos. ¿Hasta ahí me han entendido? Muy fácil, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función orgánica que tienen todos estos metales o metaloides? Entonces ellos favorecen el transporte o el intercambio de moléculas bioquímicas, es decir, el transporte de macromoléculas como son los azúcares, las proteínas, los ácidos grasos, los ácidos nucleicos, en el metabolismo, ayudan a que se asimilen, a que haya una buena digestión de esas macromoléculas de los alimentos, favorecen el sistema inmune, ayudan como cofactores en actividad enzimática y favorecen el desarrollo e intercambio de tejidos celulares y ayudan a disminuir las reacciones alérgicas. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican como esenciales y como no esenciales. ¿Ok?
Entonces, como esenciales, tenemos los que generalmente son de transición y presentan propiedades fisicoquímicas muy similares. ¿Qué significa que son de transición? Son aquellos que en la tabla periódica están entre los metales, pero que no hacen parte de los grupos funcionales principales. Es decir, el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, sino que son los grupos o familias de la B, los elementos de transición de la tabla periódica. Y en esos podemos encontrar todos estos que ustedes ven acá. Ahora, también tenemos algunos que se consideran esenciales, pero realmente no se ha comprobado su acción o su mecanismo orgánico en el cuerpo, pero se requieren. Entonces no se pueden decir que son esenciales porque todavía no sabemos sustentar por qué son esenciales, ¿ok? Entonces están el astato, el boro, el bromo, el litio, ¿cierto? El vanadio. Y en no esenciales tenemos aquellos que no son esenciales, pero tampoco son tóxicos a concentraciones, ojo, a concentraciones en los que se encuentran en la naturaleza, no sintéticos, sino en la naturaleza. Entonces podemos encontrar el vanadio, el bismuto, el cesio, el platino, el rubidio, pero en el cuerpo los tenemos, sí. ¿Cómo ingresan? Debe ser por los alimentos, por el agua, por alguna forma, pero ellos ni son esenciales ni son tóxicos a concentraciones en el medio ambiente, a concentraciones de medio ambiente limpio, a concentraciones de medio ambiente no contaminado. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué implicaciones en la salud tienen esos oligoelementos o micronutrientes? Entonces yo les voy a nombrar algunos, porque todos tienen funciones muy diferentes. El cobre forma parte de los tejidos corporales, por ejemplo, lo encontramos en el riñón, lo encontramos en el cerebro y lo encontramos en el corazón. El fósforo interviene en la formación de proteínas y es tan importante porque de él depende la energía de las reacciones metabólicas. Fosforilación, desfosforilación, energía o desenergizar. ¿Ok? Muy bien. El hierro es constituyente vital de la hemoglobina, es decir, de la sangre. Si ese hierro nos carece, si tenemos deficiencia de hierro, nos da anemia. Entonces, es importante. El manganeso es constituyente de enzimas, es decir, actividad catalítica, actividad hormonal. El potasio es equilibrio del medio intracelular. Recuerden que el potasio y el sodio son la bomba sodio-potasio y ambos actúan como equilibrantes en la homeostasis, es decir, en la presión, es decir, en el equilibrio electrolítico del cuerpo, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la importancia clínica de ellos? Pues ellos ayudan al crecimiento, evitan problemas como la desnutrición severa, que es la anorexia. El exceso de algunos minerales puede causar intoxicación o problemas en el equilibrio electrolítico. Claro, si ellos son iones, pues tienen que causar desequilibrio electrolítico. ¿Qué patologías asociadas a algunos de ellos? Por ejemplo, en el cromo, la diabetes mellitus puede estar asociada al cromo, la obesidad puede estar asociada al cromo, el flúor a la debilidad ósea, a riesgo de caries, a problemas en los dientes, a manchas en los dientes, el selenio a cáncer, a problemas de piel, a infertilidad, el zinc a mala circulación y mala cicatrización, el cobalto a anemia, como también el hierro, el yodo retraso mental, falta de desarrollo, el yodo también cuando hace falta causa problemas de crecimiento, entre otras cosas. Muy bien. Ahora, esos son los oligoelementos, ¿ok? Hasta aquí terminamos oligoelementos. Muy fácil. ¿Cuáles son? Los que se necesitan en muy pequeña proporción. ¿Estamos de acuerdo? Para evitar que pasen cuadros clínicos como la desnutrición o como la mala nutrición o como la mala absorción de los nutrientes. Ok, vamos a hablar del tracto gastrointestinal o digestivo, ¿ok? Entonces, yo quiero contarles que ya para terminar Bioquímica 1 y para darle inicios a lo que ustedes van a ver en Bioquímica 2, yo quiero contarles cuál, de todo eso que ustedes aprendieron en este semestre, que fueron puras macromoléculas y hoy micromoléculas o micronutrientes, yo quiero contarles que todo eso entra a nuestro cuerpo por medio del tracto gastrointestinal o digestivo.
Y yo se los he dicho desde el principio. Nosotros, ¿cómo hacemos para alimentarle los carbohidratos al cuerpo? Por medio de la dieta, es decir, por medio del tracto gastrointestinal o digestivo, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros comemos, esos alimentos, como lo hemos aprendido, tienen que ser transformados para que el cuerpo los pueda aprovechar y pueda absorberlos y pueda transportarlos de manera tal que los utilice como debe utilizarlos o como él necesita utilizarlos. Entonces la digestión, que lo que nosotros llamamos digestión, es el proceso mediante el cual los alimentos se transforman o se descomponen de moléculas muy grandes a moléculas más pequeñas, de manera tal que el cuerpo los puede utilizar como fuente de energía o para hacer funciones biológicas más especializadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Muy bien. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, la digestión comprende la mezcla de los alimentos, comprende el paso a través de todo el tracto digestivo y comprende la descomposición química. Cuando yo digo descomposición, no es que ellos se dañen, es que ellos se rompen y se transforman en otras moléculas más pequeñas, donde hasta las bacterias que nosotros tenemos en la flora intestinal y en la microbiota ayudan a que eso se termine de descomponer o que eso se terminen de volver en moléculas más pequeñas y más simples y que nosotros los podamos digerir. Entonces, ¿dónde comienza la digestión? Comienza aquí en la boca, en esta parte de la boca, y acaba en el intestino delgado, y por parte final, todos los excesos o todo lo que no aprovechamos termina en el ano. ¿Ok? Aquí en esta presentación, yo no se los voy a mostrar, pero quiero que ustedes vean que les voy a dejar un link de YouTube para que le hagan clic. Y es un video donde una persona, ustedes viajan por entre el tracto gastrointestinal completo, donde ustedes van a viajar desde la boca, pasando por el exófago, luego pasando por el estómago, luego yendo hasta el duodeno, llegamos al intestino delgado, luego en el intestino delgado ocurren una cantidad de cosas, luego van al intestino grueso y luego salen como un excremento. Ese es el video que les coloqué ahí para que lo vean, para que aprovechen, para que vean cómo sería si ustedes estuvieran dentro del tracto gastrointestinal o digestivo de una persona. ¿Ok? Entonces yo quiero contarles que el tracto gastrointestinal, como ustedes lo vieron, es el aparato digestivo formado por el tracto digestivo y una serie de órganos huecos que forman un tubo que va desde la boca, pasa por el exófago, llega al estómago, luego al intestino delgado, luego va al colon, que es el intestino grueso, luego llega al recto y hasta el ano. Entonces, ojo, es una vía de puros órganos por donde pasan los alimentos o el bolo alimenticio más que los alimentos y va dejando los nutrientes que nosotros necesitamos. Entonces, todo ese tracto gastrointestinal o digestivo son órganos huecos revestidos por una capa de mucosa. Miren, yo quiero que miren la figura. Miren que ahí está el hueco, ahí está el lumen, el hueco. ¿Estamos de acuerdo? Y yo quiero que ustedes se den cuenta, lumen significa luz, es decir, el hueco, ¿ok? Yo quiero que ustedes se den cuenta que alrededor hay una mucosa. Saquen la lengua, mírense la parte interna de los ojos o la parte interna de la boca y eso se llaman mucosas. Se llama piel húmeda. ¿Estamos de acuerdo? Por eso llaman mucosas. Esa misma forma la tenemos desde la boca hasta el ano, pasando por todos los órganos que les he mencionado. Entonces, son órganos huecos revestidos por una capa mucosa, que es la que ustedes ven aquí en la figura, que contienen glándulas que producen jugos, que esos jugos contribuyen a la digestión del bolo alimenticio o de los alimentos que nosotros consumimos en la dieta. Que debajo de la capa mucosa, como ustedes lo ven aquí, debajo de la capa mucosa, hay una capa muscular. Sí, hay una capa muscular. Miren que acá está la submucosa, que es azul, y miren que el resto es músculo. Toda esta parte roja es músculo. ¿Sí lo ven? Entonces, ese músculo se contrae y se relaja produciendo peristaltismo. ¿Qué significa peristaltismo? Alguna gente le dice gorgorismo.
Ustedes se van y se acuestan en el estómago de la mamá a descansar y ustedes escuchan el movimiento, ¿cierto que sí? Ese movimiento se llama peristaltismo o gorgorismo. ¿Y qué es lo que hace? Es un movimiento en mi cuerpo que ayuda a movilizar los alimentos o el bolo alimenticio a lo largo de todo ese tubo que se llama tracto gastrointestinal o digestivo. ¿Me están entendiendo? ¿Hasta ahí me están entendiendo todo lo que les estoy diciendo? Muy bien. Entonces, resulta que ese tracto gastrointestinal sí ayuda de otros órganos, como son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, que son los que producen algunas sustancias o algunas enzimas que le ayudan a ese tracto intestinal a poder ayudar a romper y a digerir las sustancias que yo consumo para que más adelante yo las pueda absorber como monómeros sencillitos que son aportados por esos alimentos que yo consumo. Entonces, por ejemplo, acá yo les coloqué, las proteínas se descomponen en aminoácidos. Ojo, descomposición química, no es que se vayan a dañar y se pudran y entonces yo esté en mi cuerpo pudriéndolos, no, se están dividiendo, se están rompiendo en monómeros más pequeños. Las grasas se descomponen en ácidos grasos y glicerol y los carbohidratos en azúcares simples. Disculpen, glucosa, fructosa y galactosa principalmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que todo esto, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, todo lo que ellos producen son enzimas, hormonas o sustancias que ayudan al cuerpo a que estas proteínas grandes se conviertan en aminoácidos, a que las grasas se conviertan en glicerol o en ácidos grasos y que los carbohidratos se conviertan en azúcares simples, ¿ok? Pero ellos son dependientes del pH. Por eso aquí les coloqué una figura donde tienen el pH de la boca, para que ustedes sepan, chicos, que mi boca debe estar entre 6.8 y 7.5 para que las enzimas que tiene mi saliva actúen bien. Que mi estómago debe estar entre 1.5 y 2, a veces hasta 3, para que las enzimas que hay ahí actúen a ese pH como ellas deben actuar. Es decir, el pH óptimo al que ellas trabajan. Que si llegamos al duodeno, que es la parte baja, que el pH ya está en 5,6 hasta 8. Eso quiere decir que todas las enzimas que tenemos en la parte final del estómago, inicio del duodeno, es decir, el intestino delgado, deben estar en ese rango de pH desde 5,6 hasta 8 para que funcionen perfectamente. Que en el intestino pequeño, en el intestino delgado, el pH es desde 7.2 a 7.5 y en el colon es de 7.9 a 8,5. ¿Ok? Y esos pH son importantes y se llaman pH fisiológicos y que ellos predominan o controlan la buena actividad de todas las sustancias que mis órganos, como son el hígado, el páncreas y la vesícula, ellas ayudan a producir para que todo ese órgano hueco que va desde la boca hasta el ano pueda ayudar a romper todos los nutrientes con los que me alimento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el proceso digestivo por órganos? Ojo, les coloqué el órgano, el movimiento o lo que ellos hacen, qué jugos ellos producen y qué macromoléculas descomponen. Entonces vamos a empezar con la boca. Yo comienzo con la boca, cuando empiezo a comer, comienzo con la boca. En la boca masticamos, trituramos y homogenizamos. Eso quiere decir que es una maquinita trituradora que me ayuda a empezar a romper esas macromoléculas y formar lo que nosotros llamamos el bolo alimenticio. ¿Y cómo lo hace? Por medio de unos jugos digestivos que para nosotros se llaman saliva y que es un pool enzimático, que la mayor enzima que tiene se llama la tialina o la amilasa salival y que principalmente las moléculas que descompone o que rompe o que hidroliza se llaman los carbohidratos. ¿Ok? Seguimos con el exófago. Y en el exófago no hay ni producción de jugos digestivos ni macromoléculas que se descomponen, sino que lo que él tiene es movimiento. Eso quiere decir que él se contrae y se relaja para ayudar a bajar ese bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Eso se llama peristalsis. ¿Ok?
Y ese bolo alimenticio, por medio de los movimientos del exófago, llega hasta el estómago, y en el estómago, el músculo superior del estómago se relaja y permite la entrada del bolo alimenticio, y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo. ¿Cuáles son los jugos digestivos del estómago? Pues los ácidos estomacales y las enzimas digestivas. ¿Cuáles son las enzimas? La pepsina, las proteasas, todo eso que ella tiene ahí en el estómago, ¿ok? ¿Cuáles son las moléculas que principalmente se descomponen en el estómago? Las proteínas, ¿ok? Las proteínas. En el intestino delgado, luego pasamos al intestino delgado, y el intestino delgado lo que tiene es movimiento. Pero no solamente se mueve, es decir, se contrae y se relaja, que es lo que nosotros escuchamos cuando nos acercamos al estómago de una persona, que nosotros llamamos también gorgorismo o peristaltismo, ¿cierto? Sino que en el intestino delgado, en la parte final del estómago, hay unos jugos digestivos que descomponen los carbohidratos y las proteínas, ¿ok? Y esos jugos digestivos provienen del páncreas, del hígado y otros órganos, ¿ok? Ahora, el páncreas no tiene ningún movimiento porque el páncreas no hace parte de ese hueco, pero él sí segrega el jugo pancreático que necesitamos en el intestino delgado y que va a descomponer o a ayudar a romper o ayudar a volver a minimizar más pequeño, a volver más pequeño las grasas, ¿ok? El hígado tampoco hace parte de ese tubo hueco, de esos órganos huecos, pero es responsable de segregar la bilis. Esa bilis que está ahí en el estómago, que me llega ahí al intestino delgado y que me ayuda a también a degradar o a descomponer otras sustancias. ¿Ok? Vamos al intestino grueso, que también hace parte del tubo hueco del tracto gastrodigestivo. Y el intestino lo que tiene es movimiento. Él se relaja y se contrae, pero él no produce, no tiene glándulas que produzcan ningún jugo digestivo. Pero tiene unas bacterias que también ayudan a descomponer lo que llegue allá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, dice así: a medida que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal, es decir, de todos esos órganos huecos, se descompone químicamente los alimentos en partes más pequeñas usando, primero, movimientos como masticar, exprimir, mezclar, homogenizar, y jugos digestivos como son el ácido estomacal, la bilis y las enzimas. ¿Estamos de acuerdo? La bilis y las enzimas. Esta descomposición de esas macromoléculas ocurren en cada órgano y la función y jugos digestivos que cada uno de ellos tiene. Entonces, en la boca mastica, tritura, parte, y las glándulas salivales producen el jugo digestivo con enzima tialina, que es principalmente amilasa salival. El exófago, con el movimiento, lo único que hace es empujar la comida por el exófago hacia el estómago. El estómago tiene unas glándulas en el revestimiento que producen ácidos estomacales y enzimas como la pepsina, como otras, ¿cierto? Donde los músculos mezclan ese bolo alimenticio que llega con los jugos digestivos, es decir, con el pool enzimático. El páncreas, cuando ya la comida está en el estómago, el páncreas suministra jugo digestivo con enzimas como son proteasas, amilasas y lipasas al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. Cuando la comida o el bolo alimenticio pasa hacia el intestino delgado, el hígado produce un jugo digestivo que llama bilis, que descompone químicamente las grasas y las vitaminas. Ojo, las vitaminas liposolubles, no las hidrosolubles. Las hidrosolubles no llegan hasta los órganos, solamente llegan por la sangre, ¿ok? Muy bien. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar, donde si no hemos comido se almacena, y donde hasta que nosotros comemos lo segrega al intestino delgado, donde se usan para descomponer las grasas y las vitaminas, ¿ok? Ahora, la vesícula biliar almacena la bilis entre comidas, es decir, mientras no hayamos comido, ella no lo segrega, cuando comemos lo transporta al intestino delgado.
Luego tenemos el intestino delgado que produce jugos digestivos como son proteasas, que se mezclan con la bilis que tiene lipidasas, y el jugo pancreático que tiene amilasa, es decir, proteasas, lipidasas y amilasas, es decir, rompe proteínas, rompe grasas, rompe carbohidratos, y lo mezcla con agua, la cual transporta, no solamente se transporta ella, sino que transporta los micronutrientes o los monómeros hasta el torrente sanguíneo, es decir, a la sangre. Y el intestino grueso, que tiene más agua, que transporta hacia el torrente sanguíneo más nutrientes. Y las bacterias que allí tenemos en el intestino grueso, que se llaman la flora intestinal, ayudan a descomponer lo restante y producen la vitamina K en el intestino grueso. Ahora, los productos de desecho o parte de alimentos grandes que nosotros no alcanzamos a descomponer porque no masticamos bien, porque mis enzimas no actúan como deben, se convierten en heces y salen por el recto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es todo el tracto gastrodigestivo, ¿ok? Ahora, les voy a hablar de la absorción de los monómeros, que es lo que ustedes conocen como azúcares, aminoácidos o ácidos grasos simples. El intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes. Eso quiere decir que no llegan la mayoría de los nutrientes como nutrientes, no llegan al intestino grueso, sino que la mayoría se quedan en el intestino delgado, en los cepillos de borde de los enterocitos. ¿Ok? Y el sistema circulatorio los pasan al torrente sanguíneo y a otras partes del cuerpo para almacenarlos o para usarlos. Hay células y receptores especiales que ayudan a que los nutrientes absorbidos crucen ese revestimiento. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta. Venimos aquí, ¿cierto? Venimos aquí con el músculo hueco, ¿ok? El músculo hueco viene acá y todo esto que es verde, todo esto que es azul, disculpen, todo lo que es azul es sangre. Por aquí vienen los alimentos, ¿muy bien? Ah, no, eso no son los alimentos, esto me está, uy, disculpen, qué pena, se metió otra cosa. Espérenme un momentico. Ok, muy bien. Ahora sí, ya vuelven a ver la presentación, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces, esto que ustedes ven azul es la sangre. En la sangre ya están los nutrientes que fueron absorbidos por los enterocitos en el intestino delgado. ¿Ok? Entonces, todo esto que ustedes ven aquí se llaman nutrientes en la figura. Resulta que nosotros también transportamos desde la sangre o desde el flujo sanguíneo a la linfa o al sistema linfático. ¿Qué transportamos hacia el sistema linfático? Transportamos sustancias que se deben almacenar generalmente, pero que también tienen una función en los vasos linfáticos o en el sistema linfático, ¿ok? Entonces dice así, la sangre transporta azúcares simples, aminoácidos, glicerol, vitaminas y algunas sales al hígado. El hígado las almacena, los procesa, los transforma y distribuye los nutrientes al resto del cuerpo cuando es necesario. El cuerpo usa los nutrientes para desarrollar las sustancias que necesita, para energía, para crecimiento, para reparación celular, para funciones especializadas, para una cantidad de cosas. ¿Cuál es el sistema linfático? Mire, lo tenemos por todo el cuerpo tenemos sistema linfático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una red de vasos sanguíneos que transportan glóbulos blancos y un líquido que se llama linfa a través del cuerpo para combatir las infecciones, ¿ok? Pero el sistema linfático absorbe ácidos grasos y vitaminas. Miren, miren, aquí les puse la imagen. Nosotros tenemos una vena o un capilar, ¿cierto? Sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge nutrientes, como son las grasas y las vitaminas, y se las pasa al sistema linfático. El sistema linfático las almacena o los utiliza, sean vitaminas o sean ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para terminar, lo que yo les acabo de mostrar es desde que consumimos, es decir, desde que digerimos, que se llama ingestión, en la boca, deglutimos, masticamos, rompemos, pasamos por el exófago y llegamos al estómago donde se digieren. En el estómago, con la acción de algunos órganos no huecos que segregan algunas sustancias, enzimas, jugos digestivos, se absorben y generalmente pasan por el estómago donde se rompen, se terminan de degradar, llegan al intestino delgado donde se terminan de romper en moléculas más sencillas,
se absorben los nutrientes, pasan a la sangre, pasan a la linfa, lo demás pasa al intestino grueso, el intestino grueso termina de aprovechar los últimos nutrientes que tenga y lo demás se convierte en excremento y se saca por el ano. Eso es todo el tracto digestivo o tracto gastrointestinal. ¿Hay alguna pregunta? Chicos. No, profe. ¿Lo entendieron todo? Uy, yo sí explico súper bien. Compañeritos, ¿qué no entendieron? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dale. Profe, entonces cuando uno, digamos que consume una grasa, ¿cierto? Que la grasa sería ese glicerol pegado a esos 3 ácidos grasos, ¿cierto? Entonces en el estómago esto se hidroliza, ¿cierto? Mediante unas enzimas. Pero más que en la grasa, más que en el estómago, en el duodeno, la parte final del estómago, el inicio del intestino delgado. Ajá. Ah, ok, entonces ahí interviene lo que sería la lipasa, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Bueno, y después cuando, listo, entonces el glicerol, bueno, ya tenemos por aparte el glicerol como los ácidos grasos. Y sí. Cuando nosotros vamos a meter esos ácidos grasos, pues digamos a circulación, ¿los ingresamos directamente al tejido sanguíneo o lo pasamos a la linfa? No, todo pasa directamente a la sangre. Y en la sangre lo lleva hasta el hígado. ¿El hígado qué hace? El hígado los analiza, los almacena, si los necesita los transforma, y si no los transforma y los va a almacenar, los almacena en él o parte de ellos se los pasa al líquido linfático. ¿Mm? Ya entiendo. Entonces, parte de eso se pasa al líquido linfático y por eso, ojo, muy importante lo que me preguntaste, por eso es que muchas veces cuando tenemos hipercolesterolemias o lipidemias, también se pueden ver en los espacios linfáticos. Por eso es que muchas veces parte de la grasa se puede también medir en el líquido linfático. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Uy, yo expliqué muy bien. ¿Saben qué? Entonces los invito a que cuando esté la presentación o el video, ya les voy a mandar la presentación por correo. Sin embargo, cuando esté la presentación y el video, vean ese videíto de YouTube para que ustedes se pongan y miren lo que yo les expliqué, para que entiendan mejor. Que es que usted vaya desde la boquita hasta el pase por el exófago. Es como si ustedes estuvieran viendo una rectoscopia o una endoscopia, donde pasa la camarita y entra desde la boca, va bajando, va bajando, va bajando. Es como lo mismo, ¿sí me entienden? Entonces los invito a que por curiosidad vean el video y si me entendieron y si no, yo con mucho gusto les soluciono más preguntas o cualquier otra cosa que ustedes quieran entender, ¿ok? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Las vitaminas liposolubles son las que van hasta el intestino y las hidrosolubles son las que se quedan en la sangre. No, No. todas llegan al intestino, todas pasan a la sangre, pero no todas se van para el hígado y se almacenan. Entonces, recuerda que las hidrosolubles se quedan en la sangre o se quedan en la parte líquida y las liposolubles son las que van y se almacenan en la parte grasa, es decir, en nuestros órganos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Eso, ¿me entendiste? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra Profe, pregunta? sí, profe, Dime. yo tengo una pregunta. Profe, una pregunta. Cuando usted decía que algunos alimentos que no trituramos en la boca y pues y entonces estos alimentos que se van directamente de lo que es a las heces, estos no se absorben en el hígado, en el intestino delgado, perdón. Mi cuerpo trata de hacer el mejor trabajo posible, ¿cierto? Pero digamos que hay algunos alimentos que no. ¿Tú, por ejemplo, alguna vez has comido cáscara de tomate? Sí, señora. Sí. ¿Tú sí sabes que la cáscara de tomate no se digiere? Profe, los Entonces, maicitos. No se digiere.
No, si tú te comes, mira, lo que pasa es que tú te comes tal vez la cáscara del tomate picada. Entonces en el bolo va por allá revuelto. Pero haz la prueba no en estos días, coge una cáscara de tomate así larga y te la comes. Y vas a ver que en el bolo fecal te va a salir la cáscara del tomate y la vas a ver. Haz el ensayo. O por ejemplo, cuando comemos maicitos, maíces, Sí. muy bien, Sí, señora. parte del maíz no se digiere. Ahora, una parte muy pequeña se digiere, la otra no. Por eso es que la mayoría de ellos salen en las heces. Ahora, yo les voy a poner otro ejemplo. La cáscara de la arveja. La cáscara de la arveja viene la cascarita y viene la arveja. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Le quita la parte interna y deja la cáscara porque la cáscara no se digiere. La cáscara es como una fibra. Entonces, cuando ustedes comen arvejas, ustedes van a lograr ver que la cascarita sale en las heces. Pero si comen mucha. Profe, yo creo que la del pimentón también, ¿no? Clarísimo, tienes toda la razón. Se llaman oxalatos de potasio y de calcio y salen exacto, y lo mismo que la cáscara del tomate. Sí, señorita. Entonces, nosotros los que hacemos biotecnología, lo llamamos marcadores. ¿Qué quiere decir? Es un ensayo que pueden hacer. Coman cáscara de tomate o cáscara de pimentón. Por eso es que yo le quito la cáscara al tomate y la cáscara al pimentón, porque eso no se absorbe, ¿cierto? Entonces, hay gente que la come. Entonces, ¿qué haces tú? Tú comes bastante y calculas el tiempo en el que te lo comiste y calculas el tiempo en el que salió en las heces. Y eso se llama medir el tiempo de tu digestión. Se llama un marcador biológico, porque así como entra, sale. ¿Me entendiste? Sí, profe. Y yo creo que la pregunta tuya iba más asociada a qué pasa si yo no mastico bien y llega el alimento entero, ¿cierto? ¿O no es por ahí? Sí, señora. Muy bien, ¿y por qué no me lo preguntas? Yo creo que yo lo entendí, pero te respondí según lo que yo creí. Ahora te voy a contestar según lo que tú me preguntaste. Entonces, si uno mastica y no alcanza a triturar los alimentos, si mis enzimas son lo suficientemente buenas y si el alimento no está tan duro como para que mis enzimas sean capaces de trabajarlo, él normalmente no llega completo al intestino grueso o al colon. A no ser de que yo ya tenga problemas de deficiencia o de actividad enzimática y empiecen a llegar alimentos a mi colon que normalmente no deben llegar. Entonces es cuando nosotros empezamos a tener problemas de colon o empezamos a tener problemas de intolerancias. Primero porque las enzimas ya no funcionan igual, entonces tengo deficiencias enzimáticas o carencias enzimáticas. O segundo porque mi colon se llena. Voy a mostrarles algo que yo creo que les puse acá. Mi colon se llena, entonces es como si nosotros tuviéramos, se ve un poquito feo, pero es así, miren, este es mi colon. Entonces, como si nosotros lo tuviéramos lleno y eso comienza a inflamarlo, comienza a infectarlo, comienza a hacer una cantidad de cosas porque resulta que las heces se almacenan hasta que mi cuerpo con el peristaltismo o con el movimiento de relajación y de contracción es capaz de sacarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Ok, creo que te respondí de dos puntos de vista. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hoy. Chicos, entonces, esta sería la clase por hoy. Y esta es la clase final de Bioquímica 1. ¿Ok? Entonces les agradezco, espero que estudien mucho. Entonces, el 15 de marzo. Profe, Dime, una preguntita. dime. O sea, a pesar de que estos alimentos, pues, de que acabamos de mencionar, o sea, no se digieren en el intestino delgado, o no los Ujú. alcanza, pues, a digerir, No, mi ya cuerpo no los sea, digiere. ¿aló? Ujú. No, esos que yo nombré, mi cuerpo no los digiere, los saca. Así como los Exacto, comemos, los saca. pero a pesar de que no son digeridos, o sea, no son absorbidos por la mucosa, no son absorbidos los nutrientes que poseen estos alimentos.
A ver, lo que pasa es que la pregunta es, profe, ¿y entonces ellos tienen nutrientes? La cáscara del tomate, la cáscara del pimentón, Exacto. sí tienen algunos nutrientes, pero mi cuerpo no los utiliza porque vienen tan entramados químicamente a la cáscara que no es capaz de sacárselos. Pero lo que nosotros necesitamos consumir no es la cáscara, sino el fruto como tal, es decir, la parte de la fruta, del tomate y la Lo único parte... que se absorbe es lo que tienen los nutrientes, ¿no? ¿Qué dices? Porque en sí eso es lo único que se absorbe, entonces es lo que Es tienen los nutrientes. así, señora, la parte carnosa del pimentón, es decir, lo que tiene debajo de la cáscara. Porque cuando tú ves la cáscara de tomate, va solita y la cáscara del pimentón, así tú te lo comas con la parte carnosa, sale solita. Es más, el intestino le hace un lavado químico. Entonces sale la cascarita solita, como si fuera ella solita, sin la parte carnosa de la fruta. Ujú. Entonces mi cuerpo aprovecha lo que puede de donde puede sacar los nutrientes. Pero hay alimentos, por ejemplo, si tú consumes, ¿cómo se llama esto? Que tiene mucha fibra, la avena. Si tú consumes avena, la avena tiene partes de ella que mi cuerpo no es capaz de digerir, porque tiene lignina y tiene otras cantidades de cositas que se llaman fibra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tú te sientas lleno porque come, pero hay parte de eso que no se digiere, entonces por lo tanto mi cuerpo, así como lo entra, así lo saca. ¿Mm? Entonces se llaman alimentos que sirven como para dar la sensación somática de llenura, pero que realmente mi cuerpo no los va a utilizar para absorber nutrientes. Eso es. Ah, ok, profe, listo. Ya Ujú. me quedó muy Espero que me claro. hayas entendido. Ok. Sí, sí, claro. Claro que sí, profe, perfecto, muy bien. Muchas Profe, y gracias. digamos, acá viendo todos los diferentes pHs que tienen pues todo ese tracto gastrointestinal, eso no afecta, digamos, en la descomposición química de, pues, sí, de lo que nosotros, pues, sí, de lo que consumamos. Pues Venga, como hay diferentes, no sé. claro que sí. Yo te voy a contar algo muy, muy chévere y es que generalmente esos pHs, mi cuerpo es tan bonito y tan inteligente, María de los Ángeles, que mi cuerpo sabe qué enzima tiene que poner y cómo es la actividad de esa enzima según el pH. Entonces te voy a explicar. En la boca tenemos la milasa y la milasa funciona perfectamente de 6.8 para arriba. Es decir, 6.8, 6.9, 7, 7, 7, hasta 8. Funciona perfecto, ¿ok? Si nosotros vamos al estómago, la milasa que funciona perfecto a pH de 6.8, en el estómago se inactiva totalmente. Pero mi estómago no necesita romper los carbohidratos porque en el estómago se rompen las proteínas, ¿cierto? Pero resulta que la mayoría de las proteasas del estómago funcionan a pHs ácidos. Entonces mi estómago tiene que estar ácido. No tan ácido que me queme, pero sí ácido para que las enzimas que llegan a él, como la pexina, funcionen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando salimos al duodeno, mi cuerpo sabe que a veces no alcanzamos con la milasa salival porque nos ponemos a comer limón, nos ponemos a comer cosas ácidas y resulta que la milasa se inactiva un poquito. Entonces, mi cuerpo sabe que al estómago, es decir, a la parte baja del estómago, es decir, el duodeno, inicio del intestino delgado, llegaron partes de carbohidratos que no se descompusieron, no se degradaron, no se volvieron más pequeñitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Mi cuerpo dice, el páncreas produce una milasa muy similar a la de la boca, muy familiar. Es más, se pueden decir que son muy similares, muy parecidas, son primas, por no decir hermanas. ¿Ok? Entonces, resulta que el duodeno está entre 5,6 y 8. Entonces llega la milasa pancreática y termina de romper todo lo demás que no logramos romper con la boca porque en ese momento estábamos comiendo algo ácido. Entonces, a esa enzima de la boca no la dejamos trabajar por lo que estábamos comiendo. Pero mi intestino sabe que tiene que terminar de hacer el trabajo. Lo que no alcance él a tratar, a degradar, el intestino grueso se lo ayuda a terminar de degradar con los movimientos y con los líquidos, con los jugos, y si no, sale por la colita. Eso es. Listo. O Sí, sea pero que
O sea que los pH son supremamente específicos. Profe, y pues cuando estaba explicando lo de las micromoléculas, y usted pues estaba diciendo que a falta de alguno de esas micromoléculas, pues habían como unas afecciones clínicas. Usted estaba diciendo cuando hay, pues, hay muchas de esas macromoléculas o cuando no hay, o de las Sí, dos. te doy un ejemplo. Sí, profe. Por ejemplo, el ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, el que yo más puedo decirte es el del yodo. ¿Qué pasa si tenemos mucho yodo o mucha yodotropina? ¿Qué pasa si tenemos mucho yodo? Entonces el yodo a grandes cantidades hace funcionar mucho la tiroides, ¿cierto? La glándula tiroide. Entonces yo me voy a ver con mucha energía, voy a ver que tengo mucha energía, entonces me voy a sentir demasiado activo. Entonces yo querré hacer cosas porque mi cuerpo me está pidiendo que haga cosas. Pero resulta que si yo tengo mucho yodo, el exceso de yodo me quema la tiroides por la energía tan grande. ¿Cuál es la forma en que a mí me queman la tiroides y me la desactivan médicamente para que ella no siga funcionando si la actividad de ella me afecta a la salud? Pues la irradian con yodo y la queman. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo mucho yodo, mi tiroides va a ser muy activa y va a sufrir, porque ella no va a estar al ritmo normal de ella. Pero ¿qué pasa si no le llega yodo? Pues ella no se va a mover. Entonces, tanto la ausencia del yodo como el exceso de yodo la afectan y ni te imaginas lo que hace. El uno se llama hipotiroidismo y el otro se llama hipertiroidismo. El hipertiroidismo severo puede causar que una persona sea anoréxica y no porque no coma, sino porque tiene tanto yodo que el cuerpo todo lo que come lo digiere en un momentico y no es capaz de absorberlo. No es capaz de la velocidad con el que él hace la digestión, no es capaz de absorberlo. Entonces causa que haya personas que sufran de, no se llama anorexia, sino es un tipo de delgadez que se parece mucho a la anorexia porque la persona se pone así en los huesitos. Pero no se llama anorexia, se llama hipertiroidismo severo. Entonces, tanto la ausencia como el exceso afectan. ¿Listo? Ah, ya, profe, sí, muchas gracias. Y así pasa con todos los demás. Listo, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, con ausencia hay obesidad. Con la ausencia del yodo o la deficiencia o la carencia hay obesidad. Sí, señorita. Y se llama obesidad genética. Ajá. Que generalmente eso viene con los genes. Por eso hay personas que por más de que coman poquito, ellas tienden a absorber todo y hasta más de lo que no comen. Como hay personas que comen como una vaca y nunca engordan. Entonces, ojo, Ok, sí, ¿qué pasa ahí? exactamente lo que te acabo de decir, que el alimento se digiere tan rápido que el cuerpo no es capaz de absorber todo lo que ellos contienen. Entonces, esa persona nunca se va a engordar. Pero el problema es que ese desequilibrio de la tiroides hace que todo en él sea muy rápido, hasta las reacciones. Entonces, eso va a llevar a que el cuerpo tarde o temprano muestre un problema multisistémico. Entonces, más adelante se le va a afectar el hígado, más adelante se le va a afectar el corazón, más adelante, y así sucesivamente. Es que todo en Ese, exceso, ¿dice? ese es Dime, ese es el hipertiroidismo. tiroidismo. Y el de falta de yodo es hipotiroidismo. Sí, pero claro que, ojo con lo que les voy a decir. Lo que es hipertiroidismo o hipotiroidismo es la actividad de la glándula tiroides, que es causada por la deficiencia o la ausencia de yodo, aunque no es la única razón. ¿Estamos de acuerdo? No es la única razón de hiper o hipotiroidismo, pero que sí tiene un efecto directo, sí. Ahora, lo que se conoce con el yodo es hipoyodemia o hiperyodemia, que vienen con una cantidad de enfermedades asociadas al yodo, que no solamente es eso. Si tú tienes esto yodo en exceso también, ¿no ustedes han escuchado lo que se llama el bocio?
que es cuando Profe, la glándula... eso, esa glándula que se le pone súper grande como pues el examen. Eso también da por una cantidad de problemas con el yodo, tanto ausencia como exceso. No es una cantidad de cosas, chicos, que ustedes ni se imaginan. Es más, yo siempre le digo a la gente, hay que agradecer que estamos bien, hay que agradecer que nacimos sanos, porque nosotros somos un milagro de haber nacido sanos, estar bien. Así uno tenga un pequeño problema, es un milagro estar bien. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Y si no, entonces Profe. nos vemos el 20. Dime. Ah, bueno, pues sí, yo iba a Sí, preguntar profe, pues, era sobre el parcial. ¿Cierto, profe, que quedaría entonces para el 20 como habíamos quedado? Sí, porque ustedes me dijeron que era mejor para el 20, ¿no? Sí, profe, sí, lo que pasa es que tenemos el parcial de morfo, profe. Listo, entonces el 20, pero no nos veremos, sino que el 20 les coloco el correo para que puedan entrar a la plataforma y presentarlo, ¿ok? Bueno, profe, entonces la clase que queda de la semana que viene, ¿sería antes para estudiar o qué, Sí, profe? sí, porque yo ya los temas los terminé completamente. Listo, profe. Profe, ¿a qué hora va a ser el parcial? A la misma hora de la clase, A las 2. sí, de 2 a 4. Bueno, profe, muchas gracias por todo. No cambian. Mucho gusto, chicos, Profe, que les una vaya muy bien. pregunta. Dime. Profe, usted ya sacó asistencia hoy. Sí, ya la tomé con la No, que es lista que yo que tal. llegué tarde porque no me quería entrar. Ah, entonces espérame un momentico. Voy a dejar de compartir, Señora. chicos. Voy a dejar de compartir y en este momento Profe, si ya... quiere grabar también. Nati,